todo lo que hacemos, la mayoría de actividades que iniciamos, los planes, las agendas, los encuentros, las interacciones cotidianas, están en un plano superficial. Es decir, nos movemos en la superficialidad y no nos damos cuenta, porque estamos tan acostumbrados a ello, que lo damos por sabido y no nos importa. No, hemos perdido la capacidad de introspección, no vamos más allá. Entonces todo nos parece correcto, adecuado y hasta trascendente, cuando realmente el término trascendente no sabemos qué quiere decir, o lo damos por supuesto. Lo que hacemos, decimos, es importante, tengo que acudir a esta cita, tengo que hacer este curso, tengo un encuentro importante con tal persona. Nos creemos que es súper importante y al final, al correr del tiempo, porque eso es clave, el correr del tiempo, nos damos cuenta de que fue una gran decepción este encuentro o realmente fue muy trivial, no fue tan importante. En la mayoría de los casos nos sucede eso, salvando algunas excepciones. Es decir, estamos actuando en la superficie, en el pico del iceberg, como se dice vulgarmente. En el pico del iceberg, desconociendo la gran masa que está debajo del iceberg y que conforma un peso enorme. Es decir, somos incapaces de navegar en lo profundo. Es muy difícil entender esto, no lo comprendemos, cuando realmente sería lo más sencillo. Simplemente te pones un traje de buceo, metafóricamente hablando, y te sumerges. No nos sumergimos. ¿Saben por qué? Primero por ignorancia, luego porque damos por supuestas muchas cosas y luego por miedo. Cuando ya no damos por supuestas tantas cosas, nos entra el miedo de bucear. Pero bueno, ya es ganancia porque por lo menos ya sabemos que hay profundidades y que el iceberg no es solo la punta, sino que es toda la masa que está debajo. Y ese es el sustrato y eso es lo importante. Y nos perdemos esta gran aventura. Estamos jugando en el tiempo cronológico, en cronos. A un evento le sigue otro, y otro, y otro. Y lo damos por supuesto, y actuamos como papagayos, desconociendo lo importante, desconociendo la base. Si alguna vez, por alguna extraña casualidad, nuestro cronos se convierte en un kairos, es decir, en un tiempo con fundamento, entonces sí, como por arte de magia, reconocemos lo que hay en el fondo. Y esta es la gran diferencia entre cronos y kairos. Dejamos de actuar cotidianamente, cronológicamente, como un loro, como rebaño, arropado por los demás, como una oveja en el rebaño, para adentrarnos en el kairos y actuar en el tiempo preciso. Y el tiempo preciso no tiene coordenadas cronológicas, tiene coordenadas esotéricas, tiene coordenadas muy profundas, que solo lo reconocemos cuando nos sentimos preparados. Y a veces es cuando tenemos la capacidad de vaciarnos interiormente. Ese kairos actúa en nosotros
y entonces entendemos lo que tenemos debajo. Pero eso no sucede cada día, desgraciadamente. Sucede cuando estamos preparados, cuando soltamos amarras y cuando nos dejamos llevar, coño. Que no hay que ser tan rebuscado para dejarse llevar. Simplemente fluyendo con la corriente. Corrientes que surcan en la oscuridad del río, más o menos decía algún maestro zen. Corrientes que fluyen en la oscuridad. Sarmientos que van flotando en la corriente para desembocar en el mar, y el mar es el sustrato al que quería llegar antes. Por eso nos perdemos lo interesante de nuestra vida y vamos surfeando, pero en la superficie. Y es una desgracia, es un desastre, es una pena. No hay deméritos, ni méritos tampoco. No, quizá tiene que surgir ese interés para ponernos el traje de buzo y bajar a la superficie. Así es. Me viene a la memoria en este momento, sin querer queriendo, la película, o el libro, mejor dicho, del Conde de Montecristo, cuando el mundo dantés está en el castillo de If, con la historia, con el abate Faría, y al final se suplantan. El cadáver del abate Faría queda en el castillo y el conde Edmundo se mete en la lona que era para el abate Faría, se cierra y espera a que los carceleros le echen al mar a través de los acantilados. Y una vez llegando en las profundidades es cuando él empieza a cortar sus amarras, se abre los candados y sale a la superficie, ya con el conocimiento adquirido, abajo. Obviamente toda esta historia es metafórica. Desgraciadamente no he tenido tiempo para leerme El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Miento, sí me lo leí en México hace muchos años, pero muy rápidamente, sin prestar atención, en un ejemplar de la novela de Alejandro Dumas, editado por Porrúa México. Pero no le presté la suficiente atención. Entonces es un poco eso, ¿no? Que el símil valga para eso. Nos estamos perdiendo lo más interesante de nuestra vida, el bajar a las profundidades. El bajar a las profundidades es también la carta del tarot de la luna, el lago, el agua, el cangrejo, las perlas que salen afuera. El agua es la mente, el pleroma, que diría Jung, y el cangrejo, el Aries, el escorpión, sale con 2 perlas en las pinzas, si mal no recuerdo, y surge a la superficie, con las perlas que estaban abajo. Es un poco otra vez la metáfora del Conde de Montecristo, los tesoros que estaban escondidos en el mapa que le cedió el abate Faría, los tesoros de la isla. Esos son no tanto los tesoros materiales, sino los tesoros espirituales. Me viene esto ahora, sin prepararlo. Probablemente mañana ya no me acuerde de lo que estoy diciendo ahora, que es otra cosa de las que me ocurren siempre. Yo me meto en el vídeo y al día siguiente no me acuerdo. No me pregunten por lo que estoy diciendo ahora. Es decir, no, ya perdí la noción. No tiene ninguna importancia lo que estoy diciendo. Simplemente estoy actuando en este momento.
y actúo para mí en una especie de catarsis, ya lo dije en algún vídeo anterior. Me sirve a mí, básicamente, esto. Si a alguien le cae un 20, como dicen en México, fantástico. Y si no, tampoco me importa tanto. Entonces, pues, tenemos que atrevernos a bucear. No tanto a surfear, sino a meternos adentro y ver que realmente lo que estamos haciendo no es tan importante. No es tan importante. Se queda en una superficie. Casi todo, el 90% de actividades que estamos haciendo. Compruébenlo ustedes mismos. Denle un voto de gracia a un 10% de lo que están haciendo, que probablemente es interesante, pero el resto de lo que están haciendo probablemente se pierda en la superficie. Y cuando el tiempo pasa dicen, caray, pues realmente lo que hice no es tan importante. Perdió sentido, ya ni me acuerdo. Por lo menos a mí me sucede esto. Nos quedamos aquí, ¿no?